las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Píldoras de aliento, defendiendo mi fe. Buenos días, bienvenidos a este programa llamado Defendiendo mi Fe, una propuesta de la parroquia San Justino Mártir para nuestra comunidad, en el sentido de formarnos con el fin de, como el nombre del programa lo dice, defendamos nuestra fe, y defendiendo nuestra fe aprendamos también a dar razón de ella misma. El tema que hoy vamos a tocar en este primer programa va a ser el de la tradición. Los hermanos protestantes normalmente esgrimen algunas posturas frente a que lo único que es válido en la iglesia es la Biblia y solo Biblia, solo escritura, dicen ellos. Entonces vamos a mirar que nuestra iglesia, nuestra fe, el depósito de la fe, descansa sobre dos pilares: la tradición y la Sagrada Escritura. Bienvenidos, vamos pues. Como lo había dicho al principio, entonces normalmente escuchamos expresiones como donde dice en la Biblia que el purgatorio existe, o donde dice la Biblia que San Pedro fue a Roma, que de hecho sí estuvo en Roma, o donde dice la Biblia que María fue concebida sin mancha del pecado original, es decir, el dogma de la Inmaculada Concepción. Temas como estos son los que nos llevan a mirar qué compone la revelación divina, si es solamente la Biblia o si hay algo más ahí. Entonces miremos primero si hay o si es correcta alguna de estas posiciones. Por ejemplo, ¿es cierto que la Biblia tiene todo el Evangelio de Cristo? ¿O qué dice la misma Biblia al respecto de la escritura y de la tradición? Además, preguntémonos quién reunió todos los libros inspirados que constituyen la Biblia que hoy tenemos. ¿Acaso no fue la iglesia la que recibió el encargo de predicar por todo el mundo hasta el fin de los tiempos? Ojo, la iglesia, eclesia en griego, los fieles, la reunión de las personas de quienes en este caso diremos somos insertos en el cuerpo místico de Cristo por el bautismo. Y la pregunta, ¿qué hubo primero? ¿Biblia o la iglesia? Y uno podría añadir aquí más preguntas, como por ejemplo, cuando uno habla de Biblia, ¿habla de toda la Biblia? Entonces vamos a ir mirando. Lo primero es mirar que la revelación no abarca solamente la Biblia, como piensan los protestantes, sino que esa revelación de Dios se manifiesta en algo que vamos a ir aclarando: la tradición apostólica y en la Biblia. Entonces, hay dos ejes, decíamos al principio, hay dos columnas, que es la tradición apostólica y la Biblia. Para comenzar a entrar y a poder tener comprensión de esto, porque muchas veces nos causa discrepancias y a veces hasta malos entendidos, es bueno comenzar a mirar entonces estas dos formas en que nuestro Señor, uno y trino, esa Santísima Trinidad, se revela.
Entonces, cuando hablamos de revelar, quiere decir, o es una palabra que quiere decir quitar el velo, descubrir. ¿Cómo Dios se descubre frente a nosotros, frente a la creación? ¿Cómo hace Dios? Entonces hay una revelación natural que se da mediante las obras que el Señor creó allá en Génesis. Y dirá San Pablo, allá en Romanos 1, 19, 20, dice, todo aquello que podemos conocer de Dios, Él mismo se lo ha manifestado al hombre. Pues si bien a Él no lo podemos ver, dice San Pablo, lo contemplamos por lo menos a través de sus obras, puesto que Él hizo el mundo, y por sus obras entendemos que Él es eterno y poderoso, y que es Dios. Entonces, acá es importante poder visualizar y ver que estas obras de las cuales nos está hablando Pablo, pues es todo aquello que en la naturaleza hemos podido apreciar. Muchas veces, desde lo científico, hay cosas que no se pueden explicar, pero que se perciben. La matemática es una ciencia, es una de las ciencias en las cuales uno dice o se fundamenta el universo. Cuando uno mira cómo está, por ejemplo, organizado nuestro sistema solar o nuestras galaxias, nuestro planeta, el punto exacto de distancia, de grados de inclinación de la Tierra, todo da un conjunto y tendrían que ser muchas casualidades que ya abordaría en lo ridículo pensar que simplemente es eso, una casualidad. O sea, no se puede dar por casualidad. El universo está matemáticamente estructurado, y cuando hablamos de matemático, estamos hablando de que hay algo, hay una inteligencia detrás de eso. Entonces, ese será otro tema de este programa. Así pues, y con este orden de ideas, entonces podemos decir con Pablo, que es el que estamos siguiéndolo, que Dios comienza a revelarse al hombre y se revela de a poco. Dios no se descubre total, se descubre por partes. Primero, por ejemplo, se descubre a quién, a Abraham, y Abraham le revela algo de ese plan de salvación, de eso que Él tiene para nosotros. Fíjense que cuando llega luego Moisés, a Moisés le muestra y le abre algo más que lo que le mostró a Abraham. Cuando llega a David o a los profetas, le muestra mucho más, y así va mostrando cada vez más y más lo que Él quiere. Pero ¿en dónde? ¿En quién se revela finalmente Dios de manera plena, total? En Jesús. Entonces es Jesús quien nos revela al Padre, ¿sí? Y nos lo revela ¿cómo? Pues por medio de las obras, por medio de los signos, los milagros. Los milagros, recordemos, son para confirmar que quien está hablando o quien está actuando en nombre de Dios, Dios lo respalda. Ese es el milagro. Luego hablaremos, todo esto son temas de apologética, de defender la fe. Entonces luego hablaremos, por ejemplo, de los milagros, porque hay milagros que no vienen de Dios, y entonces uno dice, bueno, ¿y aquí a quién le creo? Aquí se curó a alguien haciendo otra cosa totalmente diferente de la iglesia. Entonces ese será otro tema. Pero por lo pronto, fíjense que Dios siempre está confirmando, mediante los milagros, confirma que Jesús es su enviado, es su Hijo, es su predilecto. Llegando a Jesús, entonces nos dirá Mateo, en Mateo 28, llegando a Jesús les habla diciendo, entonces esto para entender lo que fue la transmisión de esa revelación divina, ¿sí ven? Entonces, para llevar el evangelio, la buena nueva, la buena noticia a todo el mundo, entonces fíjese acá,
Dice, todo poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra. Id pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a conservar todo cuanto os he mandado. Y mirad que yo con vosotros estoy todos los días hasta la consumación de los siglos. Y quiero que nos centremos un poquito en esta palabra. Todo cuanto os he mandado, no cuanto os he dejado escrito, dijo Jesús. Jesús nunca escribió nada. Es más, muchos de los apóstoles no escribieron nada. Todo lo que se hizo y todo lo que se recibió de Jesús fue oral, fue tradición. Esa es la tradición, cuando pasa de uno a otro y se conserva. Entonces, así Jesús cuando los envía, ¿no es cierto?, los envía y les encarga, ¿sí? Entonces ha fundado la iglesia, los está enviando, de ahí la palabra apóstol, enviado. Entonces, en eso anterior estamos notando que Jesús ordena predicar y proclamar el evangelio. No les dijo escriban, les dijo proclamen y anuncien, vayan, lleven la buena nueva. Muchos de los escritos están los más antiguos, hasta donde más o menos se tiene referencia, están más o menos del año 45, 50 en adelante, es decir, ya ha pasado un tiempito, y ya lo propiamente dicho. Entonces, cuando se comienza a colocar eso, ya en el principio de la iglesia, pues surge esa preocupación. Bueno, vamos a comenzar, algunos dicen, vamos a comenzar a dejar por escrito, ¿sí?, ese tesoro, ese depósito de la fe que guarda la iglesia. Pero al principio nada de eso estaba escrito. Entonces, aquí decíamos eso, Jesús no escribió nada. Entonces la enseñanza de él era únicamente oral, y todo lo que los apóstoles recibían era oral. De hecho, Pablo, todo lo que recibe es oral, hasta cuando Pablo empieza a escribir las cartas, y ya luego Pedro escribe las 2 cartas, Santiago, pero son muy pocos realmente los apóstoles que escriben. Entonces la tradición apostólica, ¿no?, en este mensaje, que es escuchado de boca oralmente por Jesús, y vivido y meditado, entonces es transmitido así, oralmente. Cuando aquí hablamos de tradición hay que hacer 2 diferencias, y es la tradición con T mayúscula y la tradición con T minúscula. Cuando nos referimos a la tradición con T mayúscula, entonces nos referimos a la tradición apostólica. Cuando nos referimos a la tradición con T minúscula, nos referimos a la cultura, ¿sí?, a la cultura de una sociedad, de una comunidad, a sus ideas, su modo de vestir, de comer, de hablar, de comportarse, de esa tradición. Entonces, 2 tipos de tradiciones las cuales tenemos que tener bien presente cuando vayamos a hablar sobre los 2 pilares de nuestra fe: la tradición con mayúscula, que es la de los apóstoles, y la tradición con minúscula, que es la tradición normal del pueblo. Bueno, Jesús mismo, fíjense, en Marcos 7:8, él rechaza ciertas tradiciones del pueblo judío. Ustedes incluso dispensan del mandamiento de Dios para mantener la tradición de los hombres. ¿Sí ven? La tradición apostólica. Entonces fíjense, porque era esa fue una discusión por las cuales el Señor queda en la mira de los fariseos, y es cómo les cuestiona las costumbres, la tradición, pero ojo, la tradición de cultura, es decir, algo que comenzaron a tener ya ideas y pensamientos humanos.
no divinos. Entonces, la tradición apostólica se refiere a esa transmisión del Evangelio. ¿Originado en quién? En Jesús. ¿A quién? A los apóstoles. ¿Los apóstoles a quién? A los discípulos. Y los discípulos, se comenzó a hacer toda esa carrera en donde ya salen los padres apostólicos, ¿sí? Que los padres apostólicos ya son del siglo II, y luego salen los padres apologistas, siglo II, III, y de ahí entonces los padres de la iglesia. Por allá hasta, creo que alcanza hasta el siglo VII, VIII. Dentro de esos discursos, por ejemplo, les enseña a Jesús la manera de orar. Les enseña el Padre Nuestro. Pero ¿cuándo se escribió el Padre Nuestro? Fíjense que antes de 40, 50 años no se escribió el Padre Nuestro. Entonces, ¿cómo llegó el Padre Nuestro a ser ese Padre Nuestro que está en la Escritura? Primero fue oral. Todo eso se transmitió oralmente. Entonces, ¿y eso lo guardaba quién? Pues la iglesia. Vea que el apóstol Pablo, allá en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, verso 23, entonces nos dice que se refiere a esta tradición apostólica. Yo mismo recibí, dice Pablo, ahí en esa cita, yo mismo recibí esta tradición que a su vez les he transmitido. Fíjense que en ese momento no está escrito esto. Esto está escrito más adelante, unos años mucho más adelante. Y entonces en este momento fíjense que Pablo no está hablando de la tradición. ¿Pero cuál tradición? La tradición apostólica. Resumiendo, entonces podemos decir que Jesús mandó a predicar, no escribir un evangelio. El Señor entonces funda la iglesia, ¿sí? Asegurándole que va a permanecer hasta el fin de los tiempos, y la iglesia, que ha vivido muchos años, ¿sí? De la tradición apostólica, sin tener los libros sagrados. Vivieron muchos años sin eso. Nada, absolutamente nada escrito. Entonces la Biblia es por tanto una parte de la palabra de Dios importante, claro que sí, pero que fue primero ¿qué? Proclamada oralmente. Es decir, nuestra Biblia, específicamente nuestro Nuevo Testamento, es recogido de toda la tradición oral, de toda la tradición apostólica oral. Lo que está en el Evangelio, lo que está en las cartas, lo que está en ese Nuevo Testamento, entonces es lo que estaba y una parte. Recuerden que Juan dice que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no cabría en todos los libros del mundo, nos dice. Entonces, estos escritos, bueno, aquí estamos hablando de eso, Juan 21, 25. No cabrían el poder haber dejado escrito todo lo que el Señor hizo. Y seguramente mucho más de lo que dijo. Es que ahí viene que no todo está ahí dicho. La Sagrada Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, entonces pues es la palabra de Dios que nos manifiesta al Hijo, en quien expresó Dios el resplandor de su gloria. Entonces, lo que hacemos, o lo que podemos decir, que solo la parte más importante y fundamental de la tradición apostólica fue puesta por escrito. Es decir, lo que se hablaba en un momento de la iglesia, de la historia de la iglesia, se comienza a pensar y se deja por escrito y comienza a generar esos libros. Por tanto, entonces decimos acá que la razón de la iglesia, por esta razón la iglesia siempre ha tenido una veneración muy especial. ¿Por qué? Por las escrituras, porque las escrituras son el sello y son, digamos, lo que queda de esa tradición oral. Sabemos lo que hablaron porque quedó escrito más adelante. Después podemos decir que la revelación divina pues ha llegado hasta nosotros por esa tradición apostólica y por la Sagrada Escritura. Es decir, yo no puedo separar una de otra. Una es consecuencia de la otra. Tenemos hoy un Nuevo Testamento, consecuencia de esa tradición oral
de los primeros cristianos, de los apóstoles, ¿sí? Entonces no podemos considerarla como fuentes apartes. Entonces debemos considerarla como esos dos aspectos de la revelación importante, porque la otra es cuando el escritor, cuando quien va a escribir las cartas o cuando va a comenzar a escribir todo esto que se ha venido conservando a través de la palabra, pues el Espíritu Santo está obrando también ahí. Obra para recordar, obra para corregir. Es decir, es el Espíritu Santo obrando ahí mismo. Entonces, por eso la tradición y la escritura están unidas y están, o sea, ligadas, ¿sí? Que una no puede subsistirse en la otra y una es complemento de la otra, nunca pueden ser separadas. Entonces, la Sagrada Escritura, ¿sí? Que se presenta la tradición como base de la fe del creyente, todo lo que ha aprendido, ahí todo lo que ha aprendido, dice Filipenses 4:9, que la Sagrada Escritura presenta la tradición como base de la fe del creyente, todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, eso es tradición, todo lo que me han visto hacer, háganlo. Entonces fíjense que nos da una figura de tradición, pero que la dejó luego por escrito. Es decir, lo que se hacía y decía, luego fue plasmado en unas letras. Dirá en la segunda de Timoteo 2:2 Pablo, lo que aprendiste de mí, confirmado por muchos testigos, no escrito por ningún lado, confíalo a los hombres que merezcan confianza. Es decir, dígaselo, confíeselo. ¿Usted a quién le confía algo? Cuando usted dice yo le confieso a él, es porque usted se lo contó. Entonces, confiar. Entonces aquí Pablo nos está hablando de tradición, de la oralidad, de hablar. A hombres que merezcan confianza, capaces de instruir después a otros. Es lo que estábamos hablando de cómo, por ejemplo, cómo papá y mamá enseñan a los hijos en la iglesia doméstica, que es la casa. Pues porque a papá y a mamá hubieron unos abuelos que les hablaron de Dios. Pero es que a esos abuelos hubieron unos papás de esos abuelos que les hablaron. Y así sucesivamente. Cuando nosotros miramos al interior de nuestras familias, vemos eso, que siempre será la tradición, sobre todo en la parte de fe, de lo que me han contado, pero hemos llegado hoy, en esta época, encerrados obligatoriamente a través de todo esto que está pasando, que nos tenemos que comenzar a dar cuenta que tenemos que formarnos un poquito más. Bueno, dice la segunda de Tesalonicenses, otra vez Pablo, hermanos, manténganse firmes, guardando fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra y por carta. Entonces fíjense que aquí ya están los dos pilares, la tradición y la palabra. Esa carta finalmente va a ser parte del Nuevo Testamento. Entonces, este es bien importante que dejemos bien en claro esto. El magisterio de la iglesia, de la revelación, abarca la sagrada tradición y la sagrada escritura. Este es el depósito de la fe que fue confiado por los apóstoles al conjunto de la iglesia. ¿Y cuál es el depósito de la fe? Lo hacemos todos los domingos. Y es el credo, en lo que creemos, en lo que decimos y en lo que manifestamos ser fieles. Luego entraremos a ver si por ahí si somos fieles o no. Digamos que cuando se hace un examen de conciencia, uno generalmente le enseñan a que se examine frente a los 10 mandamientos, de pronto ante las 14 obras de misericordia, pero qué importante sería hacer un discernimiento frente al credo, que es el depósito de la fe, en lo que yo creo, si creo o no creo, o lo que yo creo lo creo a mi manera y no como el magisterio, es decir, como la iglesia
me lo está enseñando. Por eso el oficio de interpretar correctamente la palabra de Dios, sea oral o escrita, ha sido encomendado pues a la iglesia. Ella es la que nos debe decir, o ella es la que en 2000 años de sabiduría y de iluminación del Espíritu Santo nos dice qué es lo correcto, cómo la debemos interpretar. Ese es otro problema que con el protestantismo, cada quien interpreta lo que se le ocurre. Y vean las desgracias y los desmanes que muchas veces ha ocurrido en la historia, ¿no? Un James Jones en Guayana, donde hace que 900 personas, entre ellos niños, pues se suiciden. Y locuras, me acuerdo, David Koresh, por ejemplo, de la secta davidiana, atrincherados y murieron quemados, los hizo morir quemados, creo que unas 200 personas allá, entre niños y mujeres y hombres. O sea, ¿hasta dónde nos lleva el no interpretar esto? Llegamos hasta aquí, espero que haya sido del agrado, espero que hayamos aprendido algo, espero que nos suscite interrogantes. Qué bueno que hagan preguntas, nos las pueden hacer llegar por medio de las redes sociales de Facebook y de YouTube, por donde se transmiten estos programas. Le damos gracias al Señor, pedimos su bendición, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchas gracias y los esperamos en el próximo programa, Defendiendo mi Fe. En mi angustia yo clamé al Señor, Él me escuchó y me liberó. El Señor está conmigo, no temeré. Píldoras de aliento para darle color a tu vida.